continuamos con las clases prácticas de flexión. Como dijimos antes, arrancamos con lo que es flexión compuesta, que en el caso de flexión compuesta, no lo dije, pero cuando vean esto de forma implícita les estoy diciendo que la flexión es oblicua. ¿Y por qué saben que la flexión es oblicua? Porque podés componer las dos. Porque las puedo descomponer en dos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo la descompuse? Y no sé, era Tengo una flexiones rectas. y... Claro, tenés dos rectos. ¿Y qué es una flexión recta? Una Una que flexión que pasa por el coincida eje con el principal. eje. Exactamente. Cuando tengo una flexión oblicua, como el momento no coincide con la dirección principal, la descompongo en dos flexiones rectas. Eso quiere decir descomponer en ejes principales. Y si tengo esos dos momentos, MI y MZ, y dado a la simetría, I y Z son principales, como descompuse en dos principales y tengo un momento en los dos ejes, eso es una flexión oblicua. Y adicionalmente es compuesta porque tengo un valor de esfuerzo axial. Cuando tenemos este caso, a la fórmula anterior, que antes en realidad teníamos solo eso, cuando teníamos flexión oblicua, pero simple, teníamos solo esos dos términos, y ahora simplemente le agregamos el término del esfuerzo axial, que como habíamos visto cuando vimos axial, este término de acá es una tensión constante en el perfil, que es igual al esfuerzo axial dividido el área. Simplemente se le agrega, si tenemos un esfuerzo axial, entonces simplemente se le agrega una tensión constante en todo el área. Francisco pregunta, ¿por qué la línea de fuerza y la línea neutra no son baricéntricas? La línea de fuerza sigue siendo baricéntrica. La línea de fuerza siempre es baricéntrica. Vos esto, si lo llevás, esto acá, lo descomponés o lo calculás como solicitaciones como un esfuerzo axial, que es la normal, y el momento flexor. Cuando agarrás el momento flexor, que te queda algo así, perpendicular a ese momento flexor, por acá, vas a tener tu línea de fuerza. Y esa línea de fuerza sigue siendo baricéntrica porque es la recta intersección entre el plano del momento y el plano de la sección. Y el plano del momento siempre es baricéntrico, porque por definición estamos calculando solicitaciones respecto al baricentro de la figura. Entonces la línea de fuerza siempre es baricéntrica. Ahora el tema de la línea neutra, si me esperás, creo que va a quedar más claro más adelante cuando tenga el dibujito, pero sí, la línea neutra deja de ser baricéntrica. Continuando con esto, esta expresión que estamos poniendo para flexión compuesta, como dijimos antes, tiene que ser en ejes principales. No puedo elegir dos ejes cualesquiera, no estoy descomponiendo en horizontal y vertical. Estoy descomponiendo en ejes verticales. Y si queremos analizar las tensiones que generan estos momentos, arrancando por MI. MI, ¿dónde comprime y dónde tracciona? ¿Dónde comprime MI? Arriba comprime y abajo Arriba tracciona. comprime, abajo tracciona. Perfecto. Entonces, si hago un diagrama de tensiones debido al momento en I, el 0 coincide con el baricentro porque si calculo solo esto, es una flexión simple recta. Entonces, lo que genera MI es una flexión simple recta que genera un momento, una tensión nula en el baricentro. Después pasamos al diagrama debido al momento del Z. El momento del Z, ¿dónde comprime? Comprime a la izquierda y tracciona a la derecha. Gracias, Candela. Comprime a la izquierda y tracciona a la derecha. Y nuevamente esto es una flexión simple recta, genera tensiones nulas respecto al baricentro, y para este signo comprime a la izquierda, tracciona a la derecha. Y las tensiones debido al esfuerzo normal, debido al esfuerzo axial,
¿Cómo son? Positivas y constantes. Positivas y constantes, asumiendo un esfuerzo axil positivo. Y acá le hago una aclaración importante. Generalmente en esta cátedra no se usa la nomenclatura de esto es lo que suelen usar en física, de que si se les pone el puntito está saliendo y si se le pone la cruz está entrando. Eso no se usa acá, se usa cruz y puntito de forma indistinta, y el signo está cuando les ponemos el signo N. O sea, les ponemos cualquiera de estas dos cosas, y después le decimos, por ejemplo, N igual menos 20 kilonewtons, y entonces saben que es compresión, y entonces entra. Pero que sea una cruz o que sea un punto no quiere decir que sea compresión o tracción. Esto lo aclaro ahora porque genera dificultades. La gente suele poner cruces porque es cómodo poner tipo cruz de acá está el esfuerzo axil, y después el signo se lo damos con signos, y no con dibujo. Bien, entonces el esfuerzo axil es positivo y constante. Y entonces lo que estamos haciendo es calculando una flexión simple recta, otra flexión simple recta, lo que vimos en el tema de solicitación por axil, y después como nuestro sistema es lineal, como tenemos todas las linealidades que les contó Mario, y tenemos que tener todas ellas, como tenemos linealidad, podemos aplicar superposición de efectos, y si tenemos estas tres cosas, es simplemente una suma de esas tres cosas, porque el sistema es lineal. Entonces esto es para ejes principales y solo vale para sistemas lineales. Pierdo alguna linealidad y se me pierde esa ecuación. Bien, lo otro que vieron fue el centro de presión. ¿Y qué era el centro de presión? Lugar de aplicación de la normal. ¿Lugar de Punto. ¿Cómo el lugar de aplicación de la normal? Sí, el punto donde se aplica la normal. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo la normal la tengo excéntrica, el lugar donde está aplicada se llama centro de presión. Bien, pero si yo tengo... Este es el lugar donde aplicaría la normal para que me genere ese momento. Bueno, Ahí va. Ah, claro, sí, tiene razón. Esa es que lo que dice Agus es una confusión común. Yo puedo tener esto y decir, ese es el centro de presión porque solo tengo fuerza axil, pero si yo tengo la misma viga y a esta viga le aplico un esfuerzo P, porque las fuerzas no son axiles, las fuerzas son fuerzas, le aplico una fuerza P así, y le aplico una fuerza P así, la fuerza P1, la fuerza P1 está claramente aplicada en el baricentro de la sección, la fuerza P2 está aplicada en otra dirección, pero decir que mi esfuerzo normal no está aplicado en el baricentro sería medio raro. No, entonces, este caso 2, dibujar en este es más complicado que dibujar en el otro, este caso 2 va a tener un centro de presión independiente, o sea que no depende de cómo tengo aplicado P1, sino que el juego entre esto y esto. Entonces, el centro de presión no es dónde tengo aplicado la normal, sino dónde tendría que aplicar la normal para que esa normal en ese punto produzca las mismas tensiones que la normal y el momento. Dónde tendría que reducir mis sistemas de fuerza para tener únicamente el esfuerzo axil. Entonces, tengo que, todo esto que tengo acá, este momento y este esfuerzo axil, hacer ese sistema equivalente a un único sistema con un esfuerzo axil. Y si ustedes ven esto así, ¿dónde tendrían que aplicar, para dónde tengo que correr la normal? ¿Para la derecha o para la izquierda? Para que me produzca este momento Z. ¿A la izquierda? a la izquierda.
para la izquierda. Si tengo la izquierda, fíjate, la normal es tracción, ¿eh? Ah, no, sí, es para afuera, para la derecha. Es para la derecha. Lo veo entrante y saliente, me cuesta mucho. La normal, dado este signo de acá, la normal es tracción. Entonces, si tengo algo que sale, me tengo que correr en este punto para que produzca justamente, si vamos con la mano, para que produzca un momento como el Z. Yo creo que me están viendo despejado, o sea, ustedes tendrían que estar haciendo así. Se tienen que fijar, estos dedos es la normal. ¿Para dónde tienen que correr la normal? Para que me produzca el momento en Z. Y en este caso, el esfuerzo auxil lo tendría que correr a la derecha para que me haga ese mismo momento Z. Después, ¿cómo tengo que correr la normal para que me produzca ese momento I? Y recuerden que la normal es tracción. Vale. Para abajo. Para abajo. Fantástico, Agustín. Si corro la normal para abajo, pongan con la mano derecha, hagan así y vean que una normal abajo produce ese momento I. Entonces, la posición de la normal es a la derecha y abajo. Para este caso particular de esa normal con ese signo y ese momento con esos signos. Y entonces, si yo traslado mi esfuerzo auxil a este punto, produzco los mismos efectos que tenía en la hoja anterior. Y por lo tanto, este punto es el punto que llamamos centro de presión. ¿Bien? ¿Alguien se acuerda de la relación entre centro de presión y línea de fuerza? El Se centro de presión encuentran es fuerza. en cosas opuestos respecto Eso al con la baricentro. ¿Estás hablando de la línea neutra? Sí, ¿Y yo dije línea neutra o línea de fuerza? Bien, bien. ¿El centro de presión se encuentra sobre la línea de fuerza? El centro de presión se encuentra sobre la línea de fuerza y en cuadrantes opuestos con la línea neutra. Entonces, una observación importante, el centro de presión siempre está ubicado sobre la línea de fuerza, y por lo tanto mi línea de fuerza, como siempre, es baricéntrica, y pasa por este punto, el centro de presión pasa por acá. Perdón, la línea de fuerzas pasa por acá. Si uno el centro de presión con mi baricentro, eso es mi línea de fuerza. ¿Bien? ¿Puedo hacer una pregunta rara? ¿Ven una cosa extraña en este lugar? sí. Ah, bien, entonces no soy yo. Uf, pensé que se me había roto el monitor. Se fue ahora igual. Sí, se fue. Pero bueno, si lo ven ustedes, no era mi monitor, era el PowerPoint que se puso loco. Entonces, línea de fuerzas contiene baricentro, contiene centro de presión. Y para hallar el centro de presión, lo que tengo que hacer es hallar esta excentricidad y esta excentricidad. Entonces, tengo que encontrar esas dos excentricidades. ¿Cómo encuentro la excentricidad EI? ¿Se acuerdan? Cómo buscarla, o sea, conociendo MN, sección, cómo calculo EI. Z sobre N N. por I. El EI es el MZ sobre N porque N por esta distancia me tiene que dar el momento en Z. Y lo mismo con LZ. LZ por esta normal me tiene que dar el momento alrededor de I. Entonces tenemos este tipo de relación. La única cosa importante que no mencionaron es que esta tiene un signo. Siempre uno de los dos términos tiene signo, dependiendo qué terna y convención utilicen, cambia. Para esos ejes, ese caso tiene un signo, porque moverme negativo en I genera un momento en Z positivo. Y por eso aparece un signo en la cuenta del centro de presión. Que muchos se olvidan, muchos dicen directamente momento dividido normal, y en uno de los casos tiene siempre un signo. Y eso les cambia obviamente el resultado. Si comen el signo, les pasa el esfuerzo auxil a la izquierda y estaría mal ubicado el centro de presión. Pero, Felipe, ¿Verdad? pero después adentro ponemos todos los signos también, o sea, a la I también le ponemos negativo. Todo tiene signos. O sea, esto es lo que calculás.
lo que tiene signo es MZ, o sea, MZ puede ser más o menos, N puede ser más o menos, MI puede ser más o menos, N puede ser más o menos, y adicionalmente tenemos este signo de acá. Todo va con signos. Momentos y esfuerzos axiles tienen signos, y en el caso de EI tenemos que adicionalmente agregarlo al menos. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Es decir, si el momento en Z y la normal son positivas, la excentricidad en I va a ser negativa, pero si te cambio el signo del esfuerzo axil, la excentricidad en I pasa a ser positiva y la excentricidad en Z pasa a ser negativa, porque entra el signo del esfuerzo axil. ¿Sí? Estaba ahí escrito, me he olvidado, cada variable tiene signo. Si se quieren acordar de cuál es el que llevas el menos acá, es el mismo que llevaba el menos en mi fórmula de sigma. ¿Cómo es mi fórmula de sigma para flexión compuesta oblicua? ¿Cómo calculo tensiones? La normal sobre el área más el MI por la distancia en Z sobre el JI menos el MZ por la distancia en I sobre el JZ. Y entonces, este, que tiene un menos acá, el MZ está con un menos, el MZ está con un menos. Y eso pasa para cualquier terna que utilice. El que tiene el signo negativo en la ecuación de sigma, tiene el signo negativo en la ecuación de la excentricidad del centro de presión. No es coincidencia, si hacen un poco de juego de signos se dan cuenta que tiene que pasar. Pero bueno, entonces no olvidarse este menos y no olvidarse este menos. Bien, lo otro que tienen que recordar es que el centro de presión tiene obviamente una relación con los signos de tensiones asociados al problema que teníamos. Si traemos los diagramas de esfuerzos de las tensiones de este problema, teníamos que esto era para MZ, esto era para MI, esto era para N, y en este caso tenemos un esfuerzo axil que es positivo. Si tengo un esfuerzo axil positivo, la normal tiene que estar ubicada en el cuadrante positivo. Y cuadrante positivo me refiero a el que tiene más con más. Porque justamente este esfuerzo axil tiene que producir el momento que generaban estas tensiones. Y si este esfuerzo axil es positivo, de este lado va a generar tensiones positivas, el momento debido al esfuerzo axil. Y lo mismo con esto. Este esfuerzo axil por esta distancia tiene que producir las mismas tensiones que el momento en I. Y si el momento en I tenía acá el positivo, el esfuerzo axil tiene que estar en ese lugar para generar ese valor positivo. Entonces, el esfuerzo axil, perdón, el centro de presión está ubicado en el punto que tengo los cuadrantes positivos porque N es de tracción. Si N hubiese sido compresión, el centro de presión tendría que haber estado acá. Está en el cuadrante de su signo. Si N es positivo, está en el cuadrante positivo. Si N es negativo, está en el cuadrante negativo. Negativo en cuanto a tensiones, no negativo en cuanto a X. ¿Se entendió eso? Sí. Sí, sí. Bien. Esto era el centro de presión, y ahora sí hablamos del eje neutro que me había preguntado Francisco. ¿Qué era el eje neutro? ¿Tensiones nulas? Tensiones nulas. Bien, directo al punto. Una explicación un poco más extensa era la recta respecto a la cual gira la sección, por lo tanto tiene formaciones nulas, y por Hooke tiene tensiones nulas. Directo al punto, allá las tensiones son nulas. Si las tensiones son nulas, busco mi fórmula de sigma, que le acabo de escribir, la igual a 0. Solo que generalmente cuando se busca la ecuación del centro de presión, se escribe de esta manera.
se pone explícitamente el momento en Z, perdón, el momento en Y, como la excentricidad en Z por N, el momento en Z como la excentricidad en Y por N, y sacamos N como factor común. Esto es lo mismo que habíamos visto hace un cachito, N sobre A más, bueno, voy con el orden que está ahí para no confundirnos, menos mz por I, hoy estaba bien el orden que estaba haciendo, más mi por z sobre ji, menos mz por I sobre jz. Lo que escribí yo es la fórmula común, y reemplazo mi como normal por excentricidad, mz como normal por excentricidad con el signo. Les queda una ecuación donde ahora acá todos los términos suman, porque justamente el menos se me va con el menos. Saco factor común esfuerzo axil, como estoy igualando a 0, no puede depender del esfuerzo axil, y lo saco de la ecuación y la escribo de esta manera. Y esto es la ecuación del eje neutro. O sea, eso que están viendo es la ecuación de una recta. Le doy un valor a I, despejo el valor de Z. Le doy un valor a Z, despejo el valor de I, o pongo I en función de Z y calculo mi función de mi recta. ¿Sacamos bien? Felipe, una pregunta. ¿Vale? Yo no entiendo. Vos ahora estás, como que cambiaste tu sistema y estás trabajando, corriste la normal y generaste el momento ese que tenías antes, y estás trabajando con un sistema nuevo ahora, con la normal corrida, pero antes la tenías. Estoy trabajando con el mismo sistema en realidad. Simplemente lo que escribí con rojo es la manera que solés escribirlo, ¿no? Claro. Pero originalmente MI, vos. o sea, lo que escribí en rojo es lo que solés escribir. Ahora, MI es igual a Z por N. Y MZ es igual a menos I por N. Simplemente Claro, reemplazo esas dos cosas y te escucho. Claro, pero eso es una vez puesta la normal ahí, o sea, el centro de presión. Pero yo cuando originalmente tenía la normal en el centro y los momentos, y no había puesto centro de presión. No entiendo si es un sistema distinto o. Es que voy un segundo para atrás. Cuando yo tengo esto, acá sí moví la normal. ¿Cuánto moví la normal? I en dirección I, Z en dirección Z. Eso es la cantidad que moví la normal. Una vez que moví la normal, lo que tengo acá es simplemente una relación algebraica que me relaciona el momento con la normal. O sea, cuando lo escribo de esta manera, simplemente cuando hago esto, simplemente veo, pongo el momento en función de la normal para poder sacarle el factor común. Pero no es que cambié mi sistema de fuerzas. Simplemente quiero escribir el valor del momento en función del esfuerzo axil. Ah, perfecto. Perfecto. Simplemente es un juego para poder expresar el momento en función del esfuerzo axil, sacármela de encima y llegar a esta ecuación. ¿Sí? Perfecto, gracias. Y de hecho esa ecuación se puede seguir trabajando, pero bueno, primero veamos la razón de que se me corre el eje neutro. Viendo esto, ¿cómo saben que el eje neutro no pasa por el baricentro? Porque si me queda el Z0 y EI0, me queda 0, es igual a 1 sobre A y eso no se puede. Exacto. Básicamente, lo que explicó perfectamente, no sé si fue Agustino o quién, no llegué a verle el nombre, es que este término acá, y este término es el término asociado al esfuerzo axil, como tengo un esfuerzo axil, el baricentro va a tener un valor de tensiones. ¿Cuál es, ya que estamos, lo podemos calcular muy fácilmente, cuál es la tensión en el baricentro de mi sección? N sobre A. N sobre A.
Si el baricentro tiene un valor de tensión no nulo, en el baricentro no puede estar mi eje neutro. Entonces, ese factor n sobre a me desplaza el eje neutro. Y entonces me queda, ahora sí tengo que borrar los borrachos, me queda un eje neutro desplazado, y se desplaza proporcional a el valor de n sobre a. Y, como dijimos antes, el eje neutro está en semiplanos opuestos al centro de presión. Si a esto le quiero agregar la línea de fuerza. ¿Cómo es la línea de fuerza? Pasante por el centro y por el centro de presión. Conecto centro de presión con baricentro, y eso es línea de fuerza. ¿Y cómo es la relación entre línea de fuerza y eje neutro? Son ejes conjugados de inercia. Son ejes conjugados, no son ortogonales, son conjugados. ¿Y cómo sé que no son ortogonales? Y porque no son los principales, hay solo un par de... Exactamente, ahí Patrick contestó todo bien. Son ejes conjugados, y si no son ejes principales, no pueden ser ortogonales. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? Última relación para el eje neutro que no la tenía escrita, y como la suelen ver, se las escribo. Esto mismo se puede volver a escribir de una forma multiplicando la expresión de arriba por el área, más z por z sobre y escribir esto como j dividido área. Estoy haciendo lío, perdón. Lo voy a escribir de vuelta, de esta manera. Lo que hice a esto acá arriba lo multiplico por el área. Multiplico por el área 1, me queda el área, multiplico por el área esto, y en vez de multiplicar esto por el área, divido esto por el área, que es lo mismo. Multiplicar por el área es lo mismo que dividir el término de abajo por el área, y se expresa de esta manera. JZ dividido área. Voy a hacer un espacio. Lo igualan a 0. Área sobre área, me queda 1, más Z por Z. ¿Y alguien se acuerda cómo se llama J dividido A? ¿Conocen a J dividido A? ¿El radio de giro? Radio de giro al cuadrado. Al cuadrado. Más I por I sobre radio de giro. Y esto que estoy escribiendo vuelve a ser sigma igual a 0, solo que no solo me deshice de la normal, poniendo el momento en función de la normal, sino que al multiplicar por el área me saqué el término del área y me queda una ecuación matemáticamente más linda, físicamente más incomprensible. Para dibujar y trazar rectas está buenísima, es una relación simple. Para entender el problema no sé si nos sirve para algo, pero como suele estar en los libros como la ecuación del eje neutro, se las pongo. Por alguna razón la ecuación de abajo es la ecuación del eje neutro, pero esto de acá no, y en realidad esto es la ecuación del eje neutro. Esto que ponemos acá, simple, es la ecuación del eje neutro. Esto que ponemos acá es la misma ecuación, simplemente haciendo álgebra para descomponer y sacar términos que por alguna razón no quieren. Pero bueno, síntesis de esta filmina, el eje neutro termina siendo la recta respecto a la cual las tensiones son nulas, igual las tensiones a 0, y despejo la ecuación de una recta. ¿Dudas del eje neutro? Bien, si no hay dudas con el eje neutro, acá termina el repaso teórico de flexión compuesta. Simplemente lo que pasó fue, le agregamos un esfuerzo axial, eso me agrega un término de tensión adicional, eso genera que se me desplace el eje neutro, y que exista un centro de depresión
asociado al problema. Si no hay más dudas, empezamos con un ejercicio. Y un ejercicio bien molesto para arrancar el día temprano con algo bien molesto. Tenemos ese problema, es un simple voladizo, una carga perfectamente vertical en dirección Z, un valor de P, y mi perfil es este perfil L. Este perfil L es un perfil horrible que no está en las tablas IRSOC porque ya no se comercializa en Argentina, porque es un perfil L de alas desiguales, donde las alas se llaman estas cosas, y como un ala es más larga que la otra, es un perfil L de alas desiguales. Cargas sencillas y me piden calcular la tensión máxima que tiene el perfil. Felipe, disculpa, ¿nos falta el dato de L? Nos faltan datos de L, sí, no me entraba en la filmina, las puse después, ahora te doy los datos de L. El perfil, asumo que me decís. D o de L, ¿qué? L de la barra. L verde. Ay, L, sí, de vuelta. Perdón, ahí lo busco. Ya lo busco. Tenés algo con las L, pasó lo mismo la otra vez, ¿no? Que no me gusta la letra. Ah, pero por una razón, la L del perfil reda, pero la L de la longitud de la barra no. Sí. Ahí lo busco acá. Como siempre no arranqué la clase con lo que debería ser, este ejercicio lo hicieron Cata y Clary. Así que gracias Cata, Clary, por esto. Mientras busca Cata el valor de la longitud, que sí tiene que ser dato, porque si no, no puedo calcular el momento. Y ya que estamos, sí, es bastante importante. Es bastante importante porque estamos haciendo tiempo, porque aparte se me está por cortar y antes de arrancar el ejercicio hacemos tiempo. Piensen que el momento va a ser proporcional al cuadrado de la distancia de la longitud. Entonces, aumentar una longitud al doble hace que el momento aumente bastante más que el doble. Entonces, en flexión, la longitud es importantísima. Y ahí me dice Cata que L, lo vamos a poner acá, es igual a 3. Bien, es el problema simple y derecho. Flexión simple, flexión compuesta, flexión oblicua. ¿Cómo es esto? Es compuesto porque la P da esfuerzo normal, ¿no? Compuesta porque tenemos un esfuerzo axial debido a P. Bien, sabemos que es compuesta. ¿Es recta o es oblicua? Oblicua, porque el momento de la línea de fuerza va a ser en Z, el momento en Y es en el eje principal. Fantástico. La carga es perfectamente en Z, la línea de fuerza es perfectamente en Z, el momento va a ser en Y, pero Y no es un eje principal. Ahora sí, si vamos a los datos del perfil, para ese perfil, los principales son esos que están con estas letras de nombre ideal, porque se llaman eta y zeta, y yo voy a decir eta y nadie va a entender de qué estoy hablando, porque esto parece una E. Y aparte eta y zeta se parecen muchísimo, entonces, por más que se llamen eta y zeta, los voy a llamar, no sé, N y E, o algo, para que no nos confundamos. Porque me pasó cuando di esto el cuatrimestre pasado, que eta y zeta confundía a todo el mundo. Así que sabemos que son letras griegas, tienen un nombre particular, pero lo voy a llamar N y E. Entonces, como dijimos recién, la línea de fuerza va a ser Z, el momento va a ser en Y, y por lo tanto, como esto no es un eje principal, es una flexión compuesta oblicua, y voy a tener que descomponerla en dos normales y dos momentos y una normal. Bien, ¿cuál es la ecuación que utilizo para calcular tensiones en flexión compuesta oblicua? ¿Cómo calculo sigma? Tensión es igual a N sobre A, más momento de I sobre momento de inercia en I. Por el seno de alfa.
está dibujando esto. El seno de alfa está buenísimo si queremos usar la fórmula complicada. Si la quisimos descomponer en principales, usábamos en principio eso. ¿Pero está bien eso? No, porque X y Y no son principales. Claro, entonces no tengo que usar eso. Tengo que usar lo mismo, pero expresado en eta y z o n y e. Esto no va, y tengo que hacerlo, hacer la misma cuenta, exactamente igual, simplemente ahora lo que antes era i, ahora lo llamé eta o n, y lo que era z lo llamé e. Entonces, tengo que recordar usar ejes principales, y los nombres de los ejes principales son otros, entonces es la misma cuenta, simplemente le cambié los nombres a los ejes. ¿Estamos bien? Si alguien quiere hacer la cuenta del momento en i por el seno de alfa, está más que invitado, pero recuerde que tiene que calcular un momento de inercia que no está tabulado y no va a ser tan fácil de calcular, y después empezar a descomponer cosas, distancias de forma complicada. Bien, entonces arrancamos con la resolución de este problema. Y siempre que arrancamos cualquier problema, arrancamos haciendo diagramas de características. Y vamos a dibujar entonces N, Q y M, porque en este caso tenemos N y M. Si alguien no quiere dibujar Q, no lo dibuje. Y dibuje normal y móvil. ¿Cómo es el diagrama de características de los esfuerzos axiales? Constante positivo. Constante positivo de valor P. Vamos bien, vamos simple. ¿Cómo es el diagrama de corte? Lineal positivo. Lineal positivo, vamos de 0 a un valor máximo, que es el total de la carga, que es Q por L, y va negativo. ¿Cuál es el diagrama de momentos? Una parábola feliz negativa. Una parábola feliz negativa con el momento que es Q por L, o sea, la carga por L sobre 2, que es el brazo, y me queda entonces Q por L cuadrado sobre 2, y vemos que el momento es proporcional al cuadrado de la distancia. Duplicar la longitud me aumenta muchísimo más las cargas. Bien, diagrama de características feliz, y esto es corte en qué dirección. Una pregunta, ¿el corte no está al revés? Estoy pensando eso, me quedé con el signo, ¿no? Este momento. Sí, tendría que ir al revés. Sí, tenía que ir al revés. Un toque. Este es un más. Le cambio el signo, no lo voy a buscar para el otro lado. Sí, está. El tema también es que están todos dibujados para arriba y tienen signos distintos. Sí, pero porque hacemos lío con eso nosotros. Eso les pido disculpas, no sé si es lo correcto, pero los dibujamos mal. ¿El corte en qué dirección es? ¿Qué corte calculé? Porque no puedo decir corte y decir es el corte del perfil, porque no existe el corte. Corte en Z. Es el corte en Z. Si no lo asocio a un eje, no existe el corte. No existe momento y no existe nada. ¿El momento alrededor de qué es? De ahí. De ahí. Y esto de dibujar los diagramas mal, después van a ver que se les complica más la vida. Una vez que sabemos qué son los diagramas, empezamos cada vez a hacer más lío. Pero bueno, estaría bueno, tal vez por ahora, no sé. Eventualmente les tenemos que meter lío a estas cosas porque tienen que pasar de hacer las cosas ordenadas según unos ejes a entender la física del problema y ver un diagrama y saber dónde tracciona y comprime, y el signo es algo que decimos nosotros de forma caprichosa. O sea, lo que les recordé la semana pasada
esta estructura está solicitada, tiene tracción, tiene compresión, eso no depende de los ejes, lo único que depende de los ejes es a qué llamamos positivo y a qué llamamos negativo. Entonces estaría bueno poder independizarnos de unos ejes arbitrarios que decidió alguien en algún momento. Esto es una excusa simplemente para justificar que nos equivocamos y pusimos mal el signo. Bien, entonces, siguiendo con el ejercicio, teníamos el perfil, teníamos una carga vertical. ¿Cómo es la línea de fuerza? ¿Cómo es la línea de fuerza en nuestro caso? Vertical. Vertical. La línea de fuerza va a ser perfectamente vertical, siguiendo la dirección Z, y el momento resultante va a ser perpendicular a la línea de fuerza, y por lo tanto el momento lineal. Y la línea de fuerza pasa siempre por el baricentro. Por más que tenga un esfuerzo axial, la línea de fuerza es siempre baricentro. Bien, el tema es que esto, como MI no es una dirección principal, tengo que descomponer en ejes principales, porque usar la fórmula para ejes no principales es muy complicada. Entonces descompongo I en estos nuevos ejes N y E, eta y Z. El momento en I total era 4,5. Le voy a calcular la descomposición en N y E, eta y Z. ¿Cuál va a ser más grande? ¿En N o en E? Y recuerden que esto era 30, o algo parecido a 30. En N. En N va a ser más grande, ¿y qué signo va a tener? Negativo. Negativo. Y en E va a ser más chico, ¿y qué signo va a tener? Positivo. Descomponemos, usamos trigonometría que saben, y verifican que en N es más grande de valor negativo, y en E era más chico de valor positivo, y que ambos números son más chicos que MI. O sea, MI es 4,5, MN tiene que ser menor a 4,5. Y ese tipo de cosas se verifica porque después es difícil argumentar un error de cuentas. Si yo tengo 4,5 y llego a algo acá que me dio 5,4, es un error de cuentas, pero es un error de cuentas feo que tenés que darte cuenta. Al descomponer, el valor tiene que ser menor al valor original, el momento en N tiene que ser relativamente más grande que ME, y MN tiene que ser negativo, y ME tiene que ser positivo. Esas cosas las tienen que ir chequeando, porque si no es un poco feliz decir, no, me equivoqué en un error de cuentas. No tiene sentido el resultado. Tienen que verificar que el resultado tenga sentido. Si el resultado tiene sentido, recién ahí podemos decir que fue un error de cuentas. Y eso es el comentario mala onda que vivo haciendo. Lo otro es que notemos que estamos usando 4 cifras significativas y no calculé el momento en N como 4,3. Porque ahí arrastran error. Usen, a mi criterio, 4 cifras significativas. No 4 decimales, no cantidad de decimales. No me importa cuántos números hay después de la coma, me importan en total cuántos números tengo, y tengo 4 números. Bien, conociendo esto, vamos a hacer ahora diagrama de tensiones asociado a esto, que eran estos dos momentos, y un esfuerzo axial, ¿no? Teníamos este sistema, y a este sistema le vamos a calcular las tensiones. ¿Cómo son las tensiones debido a el N, que es el eta? Las tensiones debido a esto. ¿Comprime arriba o comprime abajo? Comprime abajo. Bien, comprime abajo, entonces, como los tengo todos al mismo tiempo, los pongo un segundo a mano. Y tengo compresión abajo, el 0 pasa por el baricentro. Si no pasa por el baricentro es porque el dibujo está mal hecho. El 0 pasa por el baricentro. Abajo tengo compresión, arriba tengo tracción. ¿Por qué el 0 pasa por el baricentro? Porque ahí está la línea neutra del momento en...
M en N es una flexión recta, y la línea neutra asociada al momento en N pasa por ese punto, es baricéntrico. Paso al momento, las tensiones debido al momento en E. ¿Comprime a la derecha o comprime a la izquierda? A la izquierda comprime. Comprime a la izquierda, tracción a la derecha, cierto valor, pasa por el baricentro y tenemos más, menos. ¿Qué pasa con las tensiones debido a N? Al esfuerzo axial. Positivo. Son positivas y constantes, porque es un esfuerzo axial. Esto es un diagrama positivo y constante. Borro mis dibujos y hago el dibujo lindo del claro. Tenemos este sistema con esos signos, no sabemos los valores, pero los signos son esos, y sin hacer una cuenta podemos saber que los signos son esos. ¿Por qué dibujé el sigma n en ese lugar? Las tensiones debido al esfuerzo axial las dibujé ahí. Antes las había dibujado como que según el eje Y. ¿Cómo, Lucas? Es lo mismo. Es lo mismo. Gracias. Es exactamente. Las tensiones debido a los momentos las tengo que dibujar como van mis ejes, porque justamente son proporcionales a las distancias a ese eje, pero estas señoras, estas tensiones, son constantes. En todo mi perfil lo dibujo como quiero. Lo dibujo así, lo dibujo acá arriba, lo dibujo chanfleado, lo dibujo como quiero. A Clary le pareció cómodo dibujarlo en la derecha y lo dibujó en la derecha. Entonces, como les aclara acá Clary, y me acabo de dar cuenta que les aclara Clara, que las tensiones debido a los momentos son en la dirección de los ejes, porque se miden distancias en estos ejes, pero las tensiones debido al esfuerzo axial las dibujo como yo quiero. Bien, sabiendo esto, ¿cuál es el punto más traccionado y cuál es el punto más comprimido? Comprimido es el de abajo. Este punto va a ser el punto más comprimido, bien. ¿Y el punto más traccionado? ¿Y el traccionado puede quedar afuera? ¿Qué quiere decir afuera? Va, en realidad lo estoy pensando como... Bien. Él está buscando la suma de todo, y la suma de todo te queda acá. Ese punto no es el punto más traccionado, es el punto que suma esto y esto. Pero que queda afuera quiere decir que no existe. Y si no existe, no es un punto. Te debería fijar con las cuentas. Pueden ser dos, cualquiera de 2 puntos de arriba. Cualquiera acá me dice que puede llegar a ser este. No, ese no, porque- perdón. Tiene un menos. El otro. Entonces, ¿La punta de arriba o la punta de abajo? Bien, este de acá era el más comprimido. Que ya estaba, y ¿por qué no puede ser este? porque tiene un signo negativo abajo. Bien, acá estaría restando este con este, y en cambio acá se estaría sumando el total del momento debido a Z. Ah, perdón, igual, una cosa, Más podría ser en realidad ese. Podría dependiendo de ser, los números. dependiendo de qué tan grande es esto en comparación a esto, y no qué tan grandes solo son las comparaciones entre momentos, sino es el momento debido al J. Y nos complica un montón el análisis. Entonces, sí, es una pregunta para nada intuitiva. Sabemos que en principio podemos pensar que es A y B, pero de entrada, sin saber mucho del asunto, tampoco descartamos el hecho de que puede ser C. Y justamente, en este caso, no es para nada trivial ver cuál es el punto más con mayor tensión. Y como no es claro ver cuál es el punto con mayor tensiones, para no empezar a probar y calcular tensiones para todos lados, por más que el enunciado me pida como punto A calcular sigma, voy a arrancar por el punto B y calcular eje neutro, línea de fuerzas y todo eso,
y una vez que tenga mi eje neutro, vuelvo al punto A y repienso esto de cuál es el punto con sigma máximo. Porque el enunciado no me pedía máxima compresión y máxima tracción, me pedía máximo sigma en módulo. Y si tengo máximo sigma en módulo, ¿qué le gano? ¿Este el módulo, a este el módulo o a este el módulo? Si no lo sé, la única cosa que me queda hacer es calcular tensiones para esos 3 puntos. Ahora, ¿cómo calcularía, por ejemplo, la tensión del punto A? Si la quisiese calcular. El sigma negativo en N más el sigma negativo en E y más el sigma positivo en la normal. Calculo este valor, calculo este valor, calculo este valor y lo sumo porque tengo superposición de efectos. ¿Cómo calculo, por ejemplo, este valor de acá? Quiero calcular este número. ¿Cómo calcularía este número? Mn sobre el W del eje. Mn sobre el W del eje. Ah, en esa me cagaste porque ese W está retabulado. Bien. El punto A es más fácil que el punto B. ¿Cómo quiero ir al punto B ahora? ¿Sí? ¿Cómo calculo así? Quería demostrar que justamente para B, el sigma de B, la cuenta es bastante más molesta. Si tengo Ws, aclaro por las dudas, si tengo tabulados los W del perfil, el punto A y el punto C, no, el punto C también es complicado. O el punto A. Bien, vuelvo un segundo para atrás porque el ejercicio es tan complicado que lo tengo que estar pensando hasta en el momento. ¿Cuál está más comprimido? ¿El punto C no está tabulado? ¿Tabulado en qué sentido? Que sabe los W del punto C. Generalmente las tablas te dan un único W. Y lo que estaba por preguntar es, las tablas de estos perfiles son re molestas. ¿Cuál punto está más comprimido? ¿Este o este? Habría que empezar a medir, ¿no? Más comprimido A, ¿no? ¿Por qué A y no C? Y de hecho, ¿por qué A y no D? En A tenés la tensión de, bueno, la E negativa. Debido a, perdón, tenés razón. No sé quién estaba hablando porque no llegué a verlo. Yo, Sol. Bueno, Sol, tenés toda la razón. Yo digo únicamente mirando este diagrama. Este diagrama, según el momento en esta Z, el momento en E. ¿Cuál está más comprimido? ¿A, D o C? Está complicada la respuesta, ¿no? Sí. Y las tablas para estos perfiles, y son generalmente tablas viejas, porque como dije antes, estos perfiles ya no se comercializan, no suelen darte todos los datos del mundo. Y no hay 0 probabilidades de que te den el W para cada uno de esos casos. Y te pongan clarito en la tabla, este es el punto más torsionado. ¿Sí, Patrick? El diagrama de tensiones, ¿está bien que la tensión ahí negativa esté pasante por el punto A y no tipo tangente a la... Debería ser justamente tangente, la pregunta iba a eso. El diagrama de tensiones debería ser tangente a esa sección. El tema es que cuando se dibujó en el punto A. En realidad tendríamos que dibujar en AutoCAD y no hacer cuentas, o sea, dibujar en algo que dibuje bien, agarrar esta recta, trazarla en escala, trazar la tangente, ver la tangente por dónde pasa, a ver si la tangente pasa por C o por D, que en principio no lo sé, y la única manera de saberlo es dibujarlo en escala con todos los radios de curvatura de todos los puntitos, y una vez que tengo eso dibujado, trazo una tangente al eje Z o el eje E. El eje E lo traslado tangente, veo dónde me cae y es el punto más comprimido debido a ese momento. Re divertido, ¿no? Y lo peor de todo eso es todo ese bardo, es para ver cuál es el punto más comprimido, y todavía no sabríamos cuál es el punto que tiene el sigma
en módulo más grande. Yo quiero calcular esto. Y todo ese bardo de recién es para ver cuál es el más comprimido debido a esto. Puede ser que, dado esta cercanía, o sea, la diferencia entre A y D es la diferencia entre este valor y este valor para el momento según el eje E, y este valor y este valor para el momento según N. Y la suma de esas dos cosas me darían la tensión resultante. ¿Y cuál es más grande? La verdad que no tengo ni idea. ¿Se entiende la complicación? Sí, sí. Bien, y aún agregándole a esta complicación de no sé cuál es el más grande, le vamos a agregar la complicación adicional de, bueno, no sé cuál es el más grande, pruebo con todos. Y calculo sigma en A, sigma en B, sigma en C, sigma en D. Si quiero calcular sigma en B, ¿qué tendría que hacer? Trazar una paralela al eje N, pasante por B, ver dónde cruza el diagrama de tensiones, MN, ahí encontramos esa tensión. Bien, hago una paralela así, ¿y cómo calculo esta tensión? Y tendría que saber la tensión en C, para tener una idea. Y después de calcular la tensión en C, ¿qué hago? Y ahí ya puedes trazar el diagrama de tensiones y gráficamente sacarlo. Si lo haces a escala, lo podrías sacar. Y está perfecto, la solución es aceptable. Pues la relación de triángulos es aceptable. ¿Quieren darme una opción distinta para calcular solo esa tensión de acá? O sea, el sigma en B debido a ese momento. ¿No podrías usar la distancia? Bien, la distancia. ¿Qué distancia? Esta. S, eta del punto Z del punto B, y conociendo esa distancia, ¿cuál es el sigma en B debido al momento en N? ¿Sol? ¿Sol? Y digo Sol porque Sol me estaba contestando. Perdón, estaba pensando. Ah. ¿Me puedes repetir? ¿Cómo calculo, conociendo esa distancia, cómo calculo esa tensión? Bueno, para calcular la tensión, primero necesitas la N sobre A, Bien. más el momento N, no me acuerdo el nombre, multiplicado por la distancia y dividido por... ¿Por qué distancia? por los otros. ¿Cómo? ¿Por qué distancia tengo que multiplicar eso? La que marcaste antes. Es cosa rara. Entonces, primero tengo que calcular esa distancia rara, y después meterla acá, y ahí tengo un término, y después le agrego el otro término, como que, ¿qué sería? ¿Qué me falta? El momento de la E por la otra distancia. De la E, y dejemos un segundo que me tapa mi video. Por la otra distancia, que sería el valor de eta de B, dividido el J de del Z. Entonces tendría que calcular esas distancias. No me deja borrar eso. ¿Por qué no me deja borrar? Bueno, se me trabó el PowerPoint. Lo dejamos así por ahora. Tendría que calcular esa distancia, esta distancia, después calcular esta distancia y después evaluar. Todo eso para calcular la tensión de un punto, que no sabemos necesariamente si el máximo es A, B, C o D. Claramente una molestia horrible. Horrible, totalmente horrible. Entonces, para hacerlo menos horrible, en vez de calcular 4 sigmas, que son 4 sigmas distintos de calcular, arrancamos por el final, arrancamos por el ejercicio
el ítem B del ejercicio, y acá nos enseña que no siempre tenemos que hacer el ejercicio en el orden que requiere el ejercicio. Y tal vez es conveniente calcular las cosas en otro orden. Y para mí, está bueno que el ejercicio te pida las cosas en desorden, para que intentemos pensar las cosas y no decir hago A y después B y después C y entonces llego a D. A mí particularmente no me gustan los ejercicios que A es algo necesario para B, que es algo necesario para C, que es algo necesario para D, porque los transformo ustedes en una computadora de algoritmo de hago esto, 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 y no pensar el ejercicio en sí. Inclusive prefiero los ejercicios más vagos posibles, como resuélvanlo y no darte ítems intermedios. Bien, quiero Sigma Max, pero Sigma Max es difícil, arranco por el ítem B. Y para recordarles, el ítem B me pedía centro de presión, línea de fuerza y eje neutro. ¿Dudas de esto? ¿O arrancamos y empezamos a calcular el centro de presión? ¿Cómo calculamos el centro de presión? Tenemos ese eje con un momento alrededor de I, que no era principal. Y entonces, ¿cómo calculo las coordenadas del centro de presión? Sé que va a estar en Z. ¿Por qué va a estar en Z? Porque el centro de presión está sobre la línea de fuerza. Fantástico. Y saber eso de antemano es importantísimo, porque ahora voy a hacer cuentas. La única manera de hacer cuentas, de calcularlas, es haciendo cuentas. ¿Pero qué cuentas voy a hacer? MI sobre N, creo. Gracias, Agustín. Y nadie hace eso. Yo puedo calcular la excentricidad en Z como MI dividido N. ¿Va a ser para arriba o para abajo? Arriba, creo. ¿Por qué para arriba? Era tracción, ¿no? Era tracción, entonces ponemos la manito apuntando en el MI y vemos dónde tenemos que traccionar. Dónde tenemos que tirar para arriba, tiramos para arriba del lado negativo, y entonces esto es negativo, esto es positivo, me da negativo, ya está. Los signos cierran y la excentricidad en Z me queda arriba, me queda negativa, y es esa cuentita simple y derecha. Y eso es lo que haríamos si fuésemos inteligentes. No es lo que hice yo. Yo cuando resolví este ejercicio, hace tan solo un cuatrimestre, después de 10 años de hacer estas cosas, caí en la trampa que no tenemos que caer y me transformé en una maquinita. ¿Qué hacemos si somos una maquinita? Sacamos las coordenadas en N y E. Sacamos las coordenadas en N y E. Y yo agarré este ejercicio, lo resolví para darlo en el pizarrón, y saqué las coordenadas en N y E. ¿Por qué? Porque lamentablemente a todos nos pasa, somos una maquinita, usamos las fórmulas que conocemos, estas fórmulas a mí me las dieron en principales, entonces yo la usé en principal, agarré MI, lo descompuse en E, descompuse en N, calculé los signos, lo metí acá, este tiene un menos, este tiene un más, pero este menos se va con el otro, y hago 80 cuentas para llegar al mismo resultado. Es decir, el centro de presión, si lo calculo con N y E, me queda acá arriba. Ahora, este centro de presión, si yo era vivo como Agustín, yo decía, pará, este centro de presión tiene que estar en Z. Entonces, podía calcular la coordenada del centro de presión directamente en el eje Z como esto. Y es lo que escribí arriba. ¿Cuál es la relación entre esto y esto? Está descompuesto, ese módulo sería. Es descomponer esto. Entonces, esto al cuadrado más esto al cuadrado me tiene que dar esto al cuadrado. Entonces, si somos vivos, hacemos esto. Si somos no vivos como yo, vamos a principales. Pero sabemos que el centro de presión lo podemos calcular de forma fácil o difícil. Ojalá lo calculemos de forma fácil, sabiendo que esta es mi línea de fuerza y únicamente mi excentricidad va a ser en Z.
Si no, bueno, hice más cuentas, tampoco es la muerte de nadie. Lo que sí queda feo si este centro de presión, después de hacer todas estas cuentas, no te queda sobre la línea de fuerza. O sea, si dibujar una línea de fuerza, el centro de presión tiene que caer ahí arriba. Y sí es un error de concepto grave ponerlo acá. Entonces, yo hice esto y por suerte me quedó acá. Yo hacía esto y me quedaba desplazado y eso ya era un error de concepto. Porque el centro de presión no puede caer en otro lugar que es sobre la línea de fuerza. Pero bueno, como dijimos recién, todo nos pasa. Mi idea, insisto con ustedes, para que les salga las cosas de forma sencilla y que les salga las cosas pensando. Insisto porque es lo que quiero que logren. No es que espero que a todo el mundo le salga las cosas a ojo y lo vean al toque. Estamos aspirando a que intenten hacer eso. Porque gran parte de la carrera de ingeniería no es enseñarles esto, sino enseñarles a pensar y buscar soluciones distintas. Bien, ¿alguna duda del centro de presión? Me parece que son relativamente cuentas sencillas de hacer. Y creo que están malos signos ahí arriba, ¿no? Tuki, tuki, están malos signos. Más, menos. Siempre uno lleva más y uno lleva menos. Hay que buscar después la ecuación antes, a ver si estaba bien la ecuación antes. No la revisé, pero más. Si se olvidan este más menos, como hicimos recién, y ponen mal los signos, y llegan a un resultado incorrecto, lo que sí tienen que hacer es, acá me dio negativo. ¿Está bien este negativo? ¿O está mal este negativo? Eso es lo que tienen que pensar. Acá, no sé si fue Clara y Katy o lo que sea, para mí hicieron eso, pensaban en el resultado, y si saben el resultado y pueden hacer líos en el medio. Lo que nos importa a nosotros más en esta materia es que sepan que esto tiene que ser negativo, ajusten, es válido ajustar los signos como puedan, más o menos, para que esto les dé bien. Es más importante saber esto que los signos que tienen las ecuaciones. Más importante entender la física que hacer matemáticas. ¿Preguntas? Sí, yo tengo una duda. O sea, no me queda del todo claro. Está re mal esa cuenta. Y ahora sí, decime, Gonzalo. No me queda del todo claro por qué el CP así tiene coordenadas negativas. O sea, ¿cómo lo vería a ojo eso? Voy un segundo para atrás y después corregimos esa fórmula que no le di el tiempo que había dado. Tengo un sigma de tracción y este momento n. ¿Para dónde tengo que correr el esfuerzo axial para generar este momento? ¿Para arriba a la izquierda o abajo a la derecha? Para arriba a la izquierda. Para arriba a la izquierda. Y arriba a la izquierda, ¿es positivo este punto acá? ¿Es positivo o es negativo en coordenadas E? Joya, joya. Ya lo entendí, es negativo. Dame un toque. Ay, Felipe, te estresaste. No, siempre entro en calor, Manu me molesta, que empiezo a dar clase y... La cebolla. Cuando doy clase en la UBA, o sea, esto no es la UBA aparentemente, cuando doy clase en la facultad, como soy friolento, caigo a la mañana y caigo con 800 capas de ropa. Tengo una remera, tengo un busito, arriba tengo un polar, arriba tengo una campera, y a medida que voy dando clase me saco el polar. Me saco el buzo y me voy sacando todas las capas y por eso Manu me molesta que soy una cebolla y arranco a dar clase y me voy sacando las capitas de ropa que llevo. Siempre doy clase y entro en calor. Y hacen 10 grados y termino en remera. Y de hecho tengo calor hace un rato y a medida que pasa el día voy aumentando el costo. Bien, este signo es negativo. Y lo otro, ¿en qué cuadrante tiene que caer
centro de presión. Sí, ya la casé. El centro de presión tiene que caer donde tengo más. Acá tengo más. Y por lo tanto, de este lado tiene que caer nuestro centro de presión. Lo puedo pensar individualmente con cada momento, o lo puedo pensar directamente, si esto es más, voy a donde tengo más, acá. Y acá, por algún lugar de por acá, tengo el centro de presión. Bien. Ahora que alguien me diga por qué el cerebro de Cata murió intentando hacer los PPTs. Y lo digo porque Cata escribió eso, no porque Porque los momentos están al revés. Los momentos están al revés y para mí por eso están mal, se mezclaron el tema de los signos. La excentricidad en N está asociado al momento en E y la excentricidad en E está asociada al momento en N. Y ahora sí, están bien los signos. Lo escribo de vuelta arriba por las dudas, excentricidad así es menos momento en E dividido en X. O sea, si yo me muevo en una coordenada, genero un momento en la otra coordenada. Y notamos que estaba mal la expresión esta de las coordenadas. Lo que ahora no me queda claro es, esto sí creo que está bien. Esto está bien con esto, sí, porque esta distancia tiene que ser más corta que esta distancia. Entonces, escrito de esa manera, ahora sí, está bien calculado. Centro de presión es esto, y continuamos con el eje neutro. ¿Qué era el eje neutro? ¿Y cómo calculábamos el eje neutro? Sí, estoy preguntando lo mismo 20 veces, pero así es una clase normal. El eje neutro es el eje donde no hay deformaciones, por lo tanto tampoco hay tensiones. Gracias, Agus, me gustó bastante. Como no hay tensiones, entonces la ecuación que utilizo es sigma igual 0, y agarro la misma ecuación que tenía arriba, y que tenía antes para calcular las tensiones, la igual a 0, y entonces una manera de trazar la recta es, por ejemplo, evaluar esta coordenada en 0 y despejar esta, y después evaluar esta coordenada en 0 y despejar esta. De esa manera calculamos dos puntos de la recta. Entonces, en esa ecuación que vemos ahí arriba, que es la ecuación del eje neutro, si n es igual a 0, despejamos las coordenadas n, y si e es igual a 0, despejamos las coordenadas n. Conociendo las coordenadas, volvemos a nuestro perfil, y más o menos escala, medimos 3,9 centímetros, positivo, esto tiene signos. Cuando metí acá este momento y este momento entraron con signos, y después mido 10 centímetros así, pongo este punto, uno de esos dos puntos, y ese es mi eje neutro. Alrededor de esa recta tengo tensión nula, y por lo tanto, a un lado de la recta voy a tener un signo, y al otro lado de la recta voy a tener otro signo. ¿Cómo supo Claricati, porque no sé quién fue, que este lado tiene tracción? Porque ese lado está el centro de presión, que tiene tracción. Es una muy buena respuesta, yo lo había pensado por otro lado, pero no llegué a ver el nombre, me dijo que el centro de presión está acá, que tiene tracción, entonces esto tiene que estar traccionado, entonces esto tiene tracción. Lo que yo hubiese pensado es, ¿sí? Te escucho, no sé quién era. ¿Podrías haberlo trabajado con el momento en I? ¿O Podría haberlo pensado con el momento en I. Nuevamente, es más complicado? para mí lo más fácil es pensar qué pasa en el baricentro. ¿Qué pasa en el baricentro? ¿Mateo? ¿Y el momento es nulo? No. ¿Cuál es el sigma del baricentro? El sigma de G. N sobre A. N por A. N sobre A, digo. N sobre A. Perdí mi mouse, donde lo tengo, ahí vamos. N sobre A. ¿Y el signo de N cuál es?
Positivo. Positivo. Entonces, en el baricentro, acá, tengo tracción. Si ahí tengo tracción, de acá para allá tengo tracción. Y si para arriba a la derecha tengo tracción, para abajo a la izquierda tengo compresión, porque el eje neutro me termina marcando la separación entre la parte comprimida y la parte traccionada. Felipe, igual antes habías hecho los diagramas, o sea, ya sabías en realidad ponerle que en B había tracción. Totalmente, siempre lo supe. O sea, apenas vuelvo para atrás, y esto marea, pero creo que se suma. Yo miro eso, y mirando eso, sé dónde queda el eje neutro. El eje neutro sobre el eje N. Tengo que ir mirando esto y sin saber, ya sabemos la respuesta. No digan lo que ya sabemos, sino piensen el porqué. Sobre el eje N, ¿me tengo que correr para allá o para acá? Mirando esto únicamente. ¿Y por qué? Para la No veo izquierda. lo que estás haciendo referencia. El eje neutro es sigma igual 0. Este ¿Vos te punto. referís, Este punto ¿Vos te tiene... referís a para que la normal lo cancele? Exactamente. Este punto de acá tiene sigma igual n sobre a. Cuando me muevo para arriba a la derecha, ¿voy sumando o voy bajando? Subiendo. Voy sumando porque voy sumando esto. En cambio, cuando me muevo para abajo a la izquierda, voy bajando, porque este positivo se va a empezar a cancelar con ese negativo hasta llegar a mi cero. Entonces, en algún punto, por ahí, tengo el eje neutro. Y pienso lo mismo con el otro eje. Tengo que moverme para arriba a la izquierda, con el láser, tengo que moverme para arriba a la izquierda o para abajo a la derecha, para cancelar esto con esto. Para abajo a la derecha. Para abajo a la derecha. Entonces, en algún lugar por ahí tengo el eje neutro. Pum, eje neutro. Lado traccionado, arriba a la derecha. Lado comprimido, abajo a la izquierda. Sin hacer una cuenta, ese es mi eje neutro. Esas son mis... Y cuando estaba en este punto, lo borré, perdón. Sin hacer una cuenta, este es mi eje neutro. Sin hacer una cuenta, esos son mis diagramas de tensiones. Sin hacer una cuenta, el centro de presión está por ahí. Y sin hacer una cuenta, tengo resuelto el ejercicio. Todo el resto es ver exactamente dónde. Pero todo lo que están viendo acá, lo pueden hacer sin hacer cuentas. Entonces, sí, de entrada yo sabía dónde estaba el eje neutro y la pensaba. ¿Dudas de lo que acabo de hacer? Porque esto es, vamos a decir a ojo, ubicar básicamente todas las cosas. No, muy bueno estuvo eso, ¿eh? Y de hecho le podemos agregar la línea de fuerza si quieren, que contiene el centro de presión y es vertical, y esa es la línea de fuerza, y ahí creo que no me falta dibujar nada del ejercicio. Sin hacer una cuenta. Y esto es lo más importante, lo que era más importante en los parcialitos, porque si dibujaban esto en un parcialito, lo más probable es que esté aprobado. Se podían equivocar en las cuentas, pero dibujaban esto, es muy difícil desaprobar el parcialito, porque todos los conceptos se ven claramente dibujando esto. El pibe entiende, perdón, nuevamente no tenemos el neutro para pibe, el pibe o piba, le pibe, no sabemos cómo decir eso, necesitamos que Flor nos diga, sabemos que entiende el concepto de lo que está pasando. Y esto es lo más importante. Exceptuando que le pongas tensiones a un punto que no existe. En ese caso, estás desaprobado. Tenés razón. Si llegaban a decir que por ahí estaba el punto más traccionado, ahí la arruinaban toda. Pero bueno, tenés razón. Le abuso. Bien, entonces volviendo a lo que estaba antes, sí, yo de entrada sabía cuál era el eje neutro y de entrada sabía que esto era tracción y que esto era compresión, pero ponele que me olvidé cuál era mi diagrama de tensiones, veo esto, trazo la recta y después pienso, para la manera más fácil para mí, este punto es tracción. Si este punto es tracción, todo esto es tracción. Porque me es más fácil a mí.
no es la manera que tienen que hacerlo ustedes. ¿Y cuál era la relación entre el eje neutro y el centro de presión que calculé antes? Están como opuestos. Están en cuadrantes opuestos. O sea, si acá tengo el eje neutro, acá tengo el centro de presión. Y a medida que voy avanzando con las cuentas, que voy avanzando con el ejercicio, verifico estas cosas. El eje neutro está del lado contrario del centro de presión. Bien, seguimos adelante. Hago cuentas y me cae un eje neutro así o así, y no lo aclaro, estaba desaprobado el parcialito, porque tenían que saber que estaba mal. Por más que eso haya sido un menos acá, se olvidaron un menos, bueno, pero ese menos termina siendo que ese eje neutro pasa a ser ahora, simplemente por un signo, ese eje neutro. Porque esta coordenada la puse acá. Ustedes tienen que poder ver ese eje neutro y ese centro de presión y decir, no, es imposible. En algo le pifié. Inclusive, si no saben en qué se equivocaron, digan en algo le pifié. Porque es más importante saber que le pifiaron, perdón, porque es muy importante saber que le pifiaron. Hacer un número que está mal, sabiendo que está mal, es mucho más aceptable que poner un número mal sin saberlo. Tienen que saber que las cosas están mal, es muy importante saber que están mal, es también importante saber cómo corregirlo, pero me parece más importante ver algo, notar el error, y bueno, no te dio el tiempo para corregirlo, pero lo vistes, estaba mal, te diste cuenta. Entonces esas cosas se tienen que aclarar siempre. Felipe, Dale, Nuria. ¿cómo pensaste vos para qué lado era tracción? Yo pensé qué sigma tiene el baricentro. ¿Cuál es la tensión del baricentro? ¿Nuria? Ah, bien, bien, bien. O sea, esto es la normal dividido el área es un numerito, entonces el signo de la tensión en el baricentro es el signo del esfuerzo axil tracción, baricentro tracción, ese lado tracción. Bien, si entendimos esto, acá terminaba el punto B, centro de presión, línea de fuerza y eje neutro, y los vemos resumidos en este dibujo, centro de presión, línea de fuerza y eje neutro. Y pasamos ahora al punto A. ¿Qué nos pedía el punto A? Tensión máxima. Tensión máxima. Y ahora, viendo este dibujo, ¿qué punto es el más traccionado y qué punto es el más comprimido? B es el más traccionado. Bien, ¿por qué? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque Es el la más lejos del eje distancia del neutro. eje neutro es mayor que la de los otros puntos. Fantástico. ¿Y cuál es el punto más comprimido? Habría que medirlo, pero si lo medimos termina siendo A. Esta curvita nos complica la vida, pero bueno, termina siendo A. ¿Por qué? Porque el punto más traccionado, me olvidé de ver el que me estaba contestando, pero el punto más traccionado es el punto más alejado del eje neutro de este lado, y el punto más comprimido es el punto más alejado para el lado contrario. Entonces, a ojo, si lo tiramos, o sea, no tenemos que hacer un esquema y trazar todo perfectamente a escala, pero siendo más o menos razonable cuando hacemos el dibujo, podemos notar fácilmente que esta distancia es bastante mayor que esta distancia, y por lo tanto la tensión máxima se da en el punto B. Entonces, calcular el eje neutro nos ayuda para visualizar con mucha más facilidad cuál es el punto con más tensión. ¿Se entiende esto? Sí. Bien, entonces acuérdense que cuando arrancamos el ejercicio estuvimos hablando como 15 minutos de cuál es el punto más traccionado, con mayor tensión. A, B, C, habíamos inventado un C, o un punto por acá D. Y
no sabíamos si era A, B, C o D, intentamos pensarlo, no estaba para nada claro, calcular cada una de estas tensiones era un lío, y en cambio, viendo este dibujito, no hay duda alguna que es B. Porque, está bien, tal vez nos queda la duda de si A o D es el más comprimido. Esa duda puede quedar, pero ¿cuál es el módulo el más grande? B gana por lejos y no hay duda alguna que la tensión máxima en módulo es el punto. Y sabiendo esto, no tengo que empezar a calcular la tensión de estos 4 puntos y después ver cuál es el más chico, sino que calculo uno solo sabiendo que el más grande, sabiendo de entrada que el más grande era el punto B. Ahora sí, quiero terminar el ejercicio, quiero calcular sigma B. ¿Cómo voy a calcular la tensión de B? Ya va, Felipe, espera, yo por lo menos estoy anotando. Con lo de N sobre A, ¿no? N sobre A es uno de los términos. Es el primero. Sí, sí, más. Yo estaba pensando de tal vez volver a los otros ejes. Ah, no, porque no tenemos el J. Bueno, con No los solo no ejes, tenemos el J, sí, es bastante molesto. No tenemos el J y no tenemos alfa. También tenés que calcular alfa. Claro, claro. Bueno, con eta y z. Bien, ¿cómo queda con X y Z? M eta por z sobre j n, me olvidé el nombre, más, menos digo. Ahí vamos, alguno tenía que tener un menos. mz por eta sobre jz. Esa es la cuentita, y entonces, ¿qué conozco y qué no conozco? N lo tengo, bien, A lo tengo, o sea, A sale de tablas. Este momento lo había calculado porque descompuse el momento en I, este J sale de tablas. Este momento lo tengo porque descompuse el momento en I, este J sale de tablas. Lo único que me falta para conocer la tensión de B es esta coordenada y esta coordenada. Como se acuerdan, cuando hablé de esto hace unos 40 minutos, tengo que de alguna manera o ponerme a hacer trigonometría y calcular las coordenadas de ese punto en eta y z, en E y N, o dibujarlo en AutoCAD y medir en AutoCAD. Porque si lo dibujan en AutoCAD en escala, el AutoCAD te tira 16 decimales, entonces exacto. Lo que hice yo es lo dibujé en AutoCAD, lo medí en AutoCAD, y dibujando en AutoCAD y midiendo en AutoCAD, saqué esas coordenadas para N y E del punto B. Acuérdense un segundo que los ejes eran estos. Un poco más arriba. Estos eran los ejes iniciales y Z, pero IZ no era principal, y entonces había utilizado mis ejes principales para poder usar esa fórmula. N y E, eta y Z. Y ahora calculo esta coordenada, que es la coordenada en N, y esta coordenada, que es la coordenada en E, que la calculé midiendo en AutoCAD. La otra opción es hacer trigonometría. Conozco los valores, si conozco los valores, tengo la ecuación, reemplazo y calculo la tensión de ese punto, que me da eso. Y eso es una tensión razonable porque está entre 1 y 20 kN por centímetro cuadrado. Y 1 y 20 es un rango bastante grande, para que tengan una idea, porque distintos materiales resisten tienen una distinta tensión máxima. Entonces, bueno, más o menos 6 es un número razonable en kilonewton por centímetro cuadrado, que serían 66 megapascales, que es un número razonable en megapascales.
cuando llegan al resultado final, fíjense que el resultado tenga sentido. Porque si esto te daba 600 kilonewtons por centímetro cuadrado, era una tensión abismal. Y lo más probable es que hayan tenido un error de cuenta. Nuevamente, si ven esas cosas, ven que la tensión no tiene sentido y están en un examen, no tienen tiempo, aclaren. Esta tensión es muy grande, sé que es imposible, pero no encuentro el error de cuenta. Esa aclaración les podía salvar el parcialito, cuando había parcialito. Ahora en la incertidumbre en la que estamos, no sé cómo va a ser el examen, pero sepan a futuro, si ven algo que está mal, digan, esto está mal, no sé por qué, pero sé que está mal. Que para nosotros eso es muy importante. Y con esto termina el ejercicio. Dense cuenta que esta parte era evaluar valores, lo complicado del ejercicio era pensarlo, flexión oblicua compuesta, pero los ejes principales están torcidos y eso me complicó la vida. ¿Dudas? Perdón, no sé si ya lo habías dicho, pero esto también lo podría hacer con respecto al eje Z, digamos, porque eso también está tabulado, digamos, el J y JZ de Voy un esos. segundo. Depende de la tabla, sí o no. Depende de la tabla. La tabla para eso, uy, me sale horrible, pero voy a intentar dibujarlo una vez más. Tan difícil dibujarlo. Y vos querés usar los ejes iniciales I y Z. Voy a decir que poder podés, pero vamos a ver qué complicaciones tenés. El momento en I era negativo y iba para ahí. Y teniendo esto, ¿qué cuenta querés hacer para calcular sigma? Digo, es N sobre A más el MI por el I desde el baricentro. Es el I desde el baricentro. Hasta el B, o sea, la distancia, digamos, desde ¿La distancia medida en qué dirección? En I. La distancia en este sentido, no puedo poner láser acá. Claro, AB. O sea, vos estás buscando... Ah, no, claro, no, perdón. La distancia en Z hasta la línea donde está B. Bien. Digamos, o sea, hasta el borde. Sobre JI. Te falta algo. Pero lo otro va a ser 0, porque no tengo momento en Z. No, te falta algo que no... O sea, eso de descomponer en ejes es descomponer en ejes principales. Si no estás descomponiendo en ejes principales, no descompones. Ah, Te falta un no término. funcionaría esto. No, es que acá te falta un término. Esto funciona si le agregas un término más. ¿Cuál es la Pero el otro fórmula? término no sería con momento en Z. ¿Cuál es la fórmula completa para flexión no oblicua? En flexión oblicua, Menos antes de LZ. descomponer tenías, esto lo llamó beta. Tenías eso. Esa era tu fórmula para flexión oblicua. ¿Te acordás? Sí. ¿Y qué era beta, te acordabas? El ángulo entre la línea de fuerza y El ángulo, la línea algo de que no me fuerza. acuerdo. Es Y el eje. ángulo entre la línea de fuerza, que la línea de fuerza la conoces, y el eje neutro. ¿Cuál es el eje neutro? Claro, el que calculamos antes, que cruza. Claro, pero eso lo calculamos usando ejes principales. No tiene ningún sentido. Te digo que no es una mala opción, tal vez, para no calcular coordenadas distintas.
Una vez que calculaste O sea, el eje neutro no cambia, sigue siendo lo mismo que calculamos antes. El eje neutro es una propiedad del problema, sí, es así como si es Por eso. perfil. Claro, tiene- bueno, el tema es que tenés que calcular el ángulo. Sí, pero o sea, tenés que primero pasar a principales para calcular el eje neutro, y una vez que conoces el eje neutro, le podés medir el ángulo y volver a esta fórmula. Sí. No, pero nosotros ya teníamos el eje neutro. De entrada no, nunca. No, pero yo digo solo para calcular el sigma máximo, no hacer todo así. Sí, por eso, es lo que estaba diciendo. O sea, pasar a principales, calcular el eje neutro, que es lo que hicimos al principio del ejercicio, y una vez que tenés el eje neutro, podés volver a estos ejes. Claro, eso decía. Te tiene que dar lo mismo. Si querés chequearlo, estaría muy bueno. Dale. Nunca se me ocurrió. Este cuatrimestre vienen con cosas originales.